En 2008, Mini experimentó con la electrificación lanzando el Mini E, un modelo conceptual con una tirada muy limitada de unidades que adelantaba las posibilidades de la firma inglesa dentro de este nuevo sector 100% cero emisiones. En 2020 confirmó esa intención comercializando ya de manera masiva el Mini Cooper SE, que si bien seguía los pasos de aquel Mini E, la realidad es que era un Mini Cooper de gasolina al que se le había desprovisto de cualquier tipo de motorización de combustión para sustituirla por una 100% eléctrica. Sin embargo, los planes de la firma inglesa avanzan a ritmo agigantado y para el 2030 tiene intención de ser una marca 100% cero emisiones. Y así es como ha empezado a renovar su gama, con los modelos más importantes, como es por ejemplo este Mini Cooper SE que tengo aquí a mi lado y que hoy en Total Renting vamos a analizarte en profundidad para saber cómo ha evolucionado la firma inglesa en lo que a electrificación se refiere y si este modelo 100% cero emisiones es una alternativa perfecta para que lo tengas bajo la modalidad de renting. Aunque hablemos de la segunda generación del Mini, salta a la vista que los diseñadores ingleses mantienen viva la esencia del Mini moderno, aunque con un toque más minimalista y limpio, en el que destacan elementos reinterpretados como los faros delanteros, que si bien siguen siendo ovalados, lucen de una manera un poquito más elegante, sobre todo gracias a esta luz diurna circular que los envuelve. Una luz diurna que eso sí solo la vas a ver a partir del tercer nivel de acabado. Secundando estos faros tenemos una nueva parrilla central completamente carenada, pintada en el mismo color de la carrocería y con un marco en este caso que puedes pintar de diferentes colores en función de las opciones de personalización que tú quieras. Llantas de entre 16 y 18 pulgadas con diseños tan llamativos como esta que estás viendo, por cierto, con un diámetro el mayor, el de 18 pulgadas. La posibilidad de elegir el techo en blanco así como las carcasas de los retrovisores aumentando las posibilidades de personalización y también otro detalle que me ha gustado mucho es que los tiradores ahora están enrasados para mejorar la eficiencia aerodinámica. En cuanto a la zaga, a mí es la que más me llama la atención, sobre todo por esa reinterpretación moderna, primero de los pilotos que ahora pasan a ser triangulares y que mantienen la firma diurna con la Union Jack, o por lo menos con sus líneas. Y estos pilotos se conectan entre sí mediante una moldura en negro que incrusta en el centro el nombre de la versión que estás conduciendo. Con todo, seguimos hablando de un coche contenido, con carrocería de 3 puertas, que mide tan solo 3,85 metros de largo por 1,75 de ancho y 1,46 de alto, y en el que las opciones de personalización siguen siendo muy elevadas. Sin embargo, Mini ha querido simplificar esta elección poniendo en liza 4 niveles de acabado, cada uno de ellos dotado de una estética y con un amplio equipamiento de serie. El que estás viendo en esta prueba es el Favorite, que Mini define como el acabado con detalles modernos y sofisticados y con materiales de primera calidad. Hablando de materiales, no podemos dejar de mencionar la calidad de los empleados en el interior, con un salpicadero hecho con tejido reciclado que se extiende hacia las puertas y que a su vez se combina con el cuero vegano Vestin perforado presente en los asientos de corte deportivo. Un puesto de conducción completamente minimalista que prescinde igualmente de elementos superfluos como el cuadro de instrumentos, siendo reemplazado por un head-up display proyectado en una membrana, o prácticamente también elimina los botones físicos más allá de los presentes en la zona central y que están destinados no solo a los modos de conducción, sino también al arranque y al selector de la caja de cambios. Esta nueva distribución provoca que todas las funciones se manejen a través de esta pantalla central circular que ya es firma de la casa de la marca inglesa y que además de ofrecer un aspecto completamente retro que a mí me encanta, tiene la tecnología OLED. Tiene un diámetro de 24 centímetros y ofrece un reflejo y una imagen súper nítida, de las mejores que he visto en mucho tiempo. Incluye el Mini Operating System 9.0 que nos permite tener, bueno, pues un montón de aplicaciones. Ya ves que además el manejo es súper fluido, pero en determinados momentos, como por ejemplo, como pueda ser el cambiar de una experiencia a otra, que aquí te tengo que enseñar el Timeless, ya ves que tarda un poquito en cargar, pero luego lo bueno es que nos ofrece diagramas o gráficos tan chulos como este cuenta revoluciones y este velocímetro de aspecto retro. Dado el número amplísimo de funciones que ya ves aquí, vas a necesitar tiempo para acostumbrarte a dónde están todas ellas, aunque luego aquí abajo tienes algunos menús rápidos. Lógicamente tienes sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Y además también incluyes un avanzado asistente vocal
que, bueno, pues por ejemplo puedes decir, selecciona un número de teléfono, dirígete a este restaurante, qué tiempo va a hacer hoy, que también lo tienes aquí, o muchas otras funciones. Y un elemento que a mí quizá no me ha gustado demasiado, pero claro, este minimalismo es lo que tiene, es que incrustamos también los mandos de la climatización. Y hay un detalle que no me ha gustado tampoco del todo, y es que cuando encendemos o apagamos el climatizador, también se apaga o enciende de manera automática el volante calefactable y los asientos. Por último, no quiero dejar de mencionar el amplísimo hueco que tenemos en la zona central, ya que la caja de cambios ya has visto que se ha trasladado aquí, que es minimalista, sobre todo en esta superficie amplísima en la que, por ejemplo, incluso tenemos hasta este cofre, que la verdad es que es muy pero que muy llamativo, en el que podemos guardar todos nuestros enseres. Dado que la cabina no es extremadamente grande, creo que ya lo has visto, vamos a hablar de la habitabilidad, y aquí tengo que mencionarte las plazas traseras. Unas plazas posteriores que, como ves, no tienen ni trampa ni cartón, son lo que son. De hecho, sorprenden, porque una persona de 1,80 m puede incluso viajar sin demasiados problemas. El asiento del conductor está colocado para mí y ya ves que el hueco para rodillas es bueno, pero sobre todo destacaría el espacio para la cabeza. Eso sí, si mides ya más de 1,80 m vas a viajar con serias dificultades y te aconsejo que vayas mejor en los asientos delanteros. El Mini Cooper SE es de 4 pasajeros. Tenemos 2 reposacabezas para confirmarlo. Y es que no hay manera física de meter una quinta persona aquí. Por eso también disfrutamos de este túnel central que se prolonga hasta la zona trasera. Quizá lo peor de esta parte posterior del Mini Cooper SE es el acceso a la misma. Porque ya ves que el hueco es el que estás viendo. Aquí tampoco hay ni trampa ni cartón. En lo que a elementos de confort se refiere, tenemos solo las luces de cortesía, unos ganchitos aquí y un hueco en cada lado para dejar, por ejemplo, el teléfono móvil. Siguiendo con esta sensación de falta de espacio, hablamos de un maletero de 210 litros, con el piso colocado en su zona más baja. Lo malo es que si haces eso, pierdes el práctico doble fondo para guardar los cables. En caso de requerir más capacidad, siempre puedes abatir la segunda fila y gozar hasta de 800 litros. En marcha, sin duda lo que tengo que destacar es que, pese a estar hablando de la nueva generación eléctrica del Mini Cooper, seguimos teniendo ese tacto propio de los utilitarios de la firma inglesa, con una dirección súper precisa y la verdad es que muy directa, que nos transmite toda la información que nosotros le requerimos, con una suspensión durita y firme, que eso sí, es más confortable que la de aquel primer Mini que apareció a principios de siglo, pero que deja notar bastante las irregularidades del asfalto. Y además tenemos, ojo, un peso muy contenido también, por debajo de los 1.700 kilos, algo que no suele ser habitual en un coche 100% eléctrico. En líneas generales, como te digo, es un coche que da gusto conducir, sobre todo por tramos revirados. Ojo, también tienes que tener en cuenta que al estar colocado el motor en la zona delantera, las ruedas de ese eje pierden bastante tracción, sobre todo por la gran potencia que tenemos con esta versión, en la que voy a entrar ahora. Antes te tengo que decir que tenemos hasta 7 modos de conducción, aunque en realidad son 3. Mini los denomina Experiences, y bueno, pues se seleccionan mediante el comando que tienes aquí y pasas de lo que sería el Core, que podríamos decir que es el más equilibrado, a uno que se denomina Green, que sería el Efficiency, y sin duda el que más te va a gustar es el Go Kart, que escucha, es Mario Bros. La verdad es que con este tenemos toda la demanda de potencia bajo el acelerador y bueno, pues es una auténtica delicia conducir este coche así. Luego tenemos otros modos de conducción enfocados más, como es ya habitual en los modelos del grupo BMW, pues al confort de a bordo, como pueda ser el Vivid, el Timeless, el Personal o el Balance. También, sí, es un Mini eléctrico, y cuando vas en el modo Go Kart tenemos pues una filtración del sonido artificial, como si estuviéramos en un motor un poquito más gordo. Es cierto que cuando aceleras parece una nave espacial, pero si sueltas tiene cierto petardeo, eso sí, electrónico. Bueno, y luego ya para entrar también en los modos de frenada, pues tenemos 2. El que sería el estándar, que se selecciona de manera automática con la D, y luego el B,
que nos permite realizar una conducción de un solo pedal, encender las luces de freno y así no fatigar tanto los elementos mecánicos como pueden ser las pastillas o los discos. Vamos con el apartado mecánico, porque sí, estamos hablando de un coche eléctrico, ¿verdad? Bueno, pues en este caso estamos conduciendo, como ya has visto, la versión Cooper SE, que hasta la llegada del ya recientemente presentado John Cooper Works va a ser o es el Mini más potente de la gama. Tenemos 218 caballos totalmente en el eje delantero con 330 Nm de par que nos permiten acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km por hora. Como te digo, la respuesta es instantánea. Esos 330 Nm de par están ahí. Desde que aceleras, además con ese exiguo peso, se notan todavía más, y con esa distancia entre ejes tan corta, pues las reacciones son muy pero que muy vivas. Tenemos una batería de 54,2 kWh de capacidad bruta que se queda en unos 49,5 netos, 402 km de autonomía a razón de un consumo de unos 14 kWh a los 100. Pero en líneas generales es un coche que consume poco. Ahora, conseguir esos 400 km de autonomía me está resultando bastante complicado. Ya sabes que en la gama tienes el Cooper E y además tienes otras versiones de combustión bastante más razonables si lo que quieres es estar despreocupado completamente de la autonomía. Y en lo que a asistentes de conducción se refiere, pues tenemos todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, pues la verdad es que en este aspecto es un coche bien resuelto. Yo me quedaría para finalizar con ese tacto dinámico superior al de muchos utilitarios eléctricos, con ese motor que responde a las 1000 maravillas y quizá con esa autonomía que no acabo de entender dónde se me van esos 100 kilómetros. Pero bueno, si eres un poquito más eficiente y utilizas mucho el modo Green, porque además tiene un asistente de eficiencia, vas a poder estar quizá en 320-330 kilómetros. Vamos, lo que ha hecho Mini es coger la receta original y adaptarla a los tiempos modernos, pero ahora sí con un nivel de efectividad mucho mayor. Y es que esta segunda generación del Mini Cooper S eléctrico sí puede enorgullecerse de ser un vehículo perfectamente electrificado. Destaca además no solo por diseño, manteniendo, como te digo, esa receta original, sino también por minimalismo interior, tecnología con esa pantalla OLED y sobre todo por rendimiento eléctrico. Pero si hablamos de un utilitario pseudo premium eléctrico, la verdad es que este coche no desmerece absolutamente para nada. Y en lo que a posicionamiento se refiere, este Mini Cooper de segunda generación podríamos decir que se ha quedado solo dentro del segmento utilitario premium, sobre todo si centramos el tiro en las mecánicas 100% eléctricas, más aún tras la desaparición del Honda E. Pero esto, lejos de ser una desventaja, para mí es una virtud, porque si estás buscando un coche de estas características, es decir, con un diseño pintón, un interior minimalista, tecnología a tope, 100% eléctrico y premium, no te vas a tener que rebanar los sesos para buscar rivales. Sobre todo si estás pensando en adquirirlo bajo la modalidad de renting, que ya sabes que es la mejor opción de optar por un coche nuevo sin las preocupaciones ni los agobios y sobre todo con unas cuotas flexibles y muy cómodas en comparación con la propiedad. Pero si aún así tienes dudas, por aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos todas las ventajas del renting y resolvemos todas tus preguntas.